Bien. Ya están por ahí, espero. Vamos a resolver este ejercicio que está por acá. Es un ejercicio bastante simple que corresponde a movimiento plano general. Y bueno, este dice de la siguiente manera. El mecanismo que se muestra por ahí a continuación muestra la manivela AB, que es la pequeña manivelita que está por ahí, la manivela chiquita, esta que está por acá. Tiene una velocidad angular constante en el sentido de las manecillas del reloj, o sea que su velocidad es en este, en ese sentido no, es en este sentido porque es en el sentido de las manecillas del reloj, y la velocidad angular constante, la velocidad angular AB, no es más que 2000 revoluciones por minuto. 2000 revoluciones por minuto. Para la posición que se muestra en la figura en particular, es decir, en este instante de tiempo, nos piden determinar la velocidad angular de la biela BD, me piden determinar la velocidad angular de esta biela y además la velocidad del pistón P. Es lo que me piden hacer. Y bueno, esto lo vamos a resolver con el movimiento plano. Y así es como vamos a resolver todos los ejercicios que restan de la unidad a través del movimiento plano. Bueno, del movimiento plano y sus extensiones. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Qué significa W? Velocidad angular. Ok, gracias. Sí. Velocidad angular entre A y B. Eso es el único dato que tenemos. Y bueno, por ahí tenemos la geometría de la figura. Primero, lo primero que tenemos que hacer es una conversión, una pequeña conversión. ¿Qué conversión? Bueno, en este caso, recuerden que esta unidad trata de rotaciones y de traslaciones. Por lo tanto, aquí tenemos una unidad para rotación, que es la revolución por minuto. O escrito de otra manera, esto es igual a 2000 revoluciones entre minuto. Entonces, nosotros tenemos que convertir este dato. ¿A qué dato? Bueno, vamos a decir que en un minuto hay 60 segundos y además vamos a decir que existen 2 pi radianes en una revolución. Recordar que una revolución, bueno, una revolución completa siempre parte del eje X positivo si queremos empezar a medir. En este caso, en este problema, va en este sentido, en el sentido de las manecillas del reloj, y una revolución es cuando vuelve a llegar exactamente al mismo punto. Y sabemos que en una vuelta completa existen 360 grados, que es lo mismo a 2pi radianes. Por eso esta igualdad en una revolución, que es una vuelta completa, existen 2pi radianes en grados. Bien, entonces esto es lo que estamos haciendo, es lo que indica esa conversión. Y aquí pi, el valor de pi lo vamos a tomar o se toma como el valor que ustedes conocen, 3.1416. Entonces, si por favor me pudieran ayudar con esta pequeña conversión, me dicen sale 209.43. 209.43. ¿En qué unidades? Ahí, en radianes sobre minuto, ¿no? Revoluciones sobre minuto, perdón. Revoluciones se redujo aquí y minutos radianes sobre segundo. Pi radianes, ¿no? Radianes sobre segundo. No, porque el pi ya lo ocupé. El pi vale 3.1416. Entonces, la unidad de la velocidad angular, recuerden ustedes que la velocidad angular no tiene una unidad como tal. Entonces, la unidad es radianes sobre segundos. La velocidad angular que se refiere a velocidad de giro. Con respecto siempre a un eje de rotación, que es lo que estudiábamos la última clase. Ok, ya tenemos nuestra velocidad angular.
Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es resolver el problema geométrico. ¿Qué quiere decir con resolver el problema geométrico? Bueno, por ahí yo tengo algunas cosas o algunos datos que yo no conozco. Voy a realizar un diagrama cinemático. El diagrama cinemático no es otra cosa que representar mi dibujo con rayitas de una manera más simple que yo pueda trabajar. Y sobre todo que no me estorben todas esas medidas. Eso es lo que significa un diagrama cinemático. Así, por ejemplo, como un diagrama de cuerpo libre en estática. Acá se llaman diagramas cinemáticos. Entonces, para realizar mi diagrama cinemático, yo primero debo de identificar todos los eslabones. Por aquí tengo un eslabón que es la bancada, se le conoce como bancada. La bancada es lo que está pegado a, lo que está fijo, lo que no se mueve. Entonces tengo dos bancadas. La primera bancada es esta, donde está el motor que hace que la biela se mueva, que la manivela se mueva, y la segunda bancada es esta, que hace que el pistón entre y salga. Esta es la segunda bancada, porque esto nunca se va a mover. Esto siempre va a permanecer fijo. Entonces, este es el pistón. Por acá tengo una biela, una manivela nuevamente. ¿Por qué manivela? Porque la manivela hace que algo se mueva. La manivela va a hacer que esta cosa se mueva, es decir, el pistón conectado. Voy a borrar unos cuantos trazos para que se vea un poco más limpio esto. Y bueno, aquí ya tengo mi diagrama cinemático. ¿Qué es lo que yo conozco de mi diagrama cinemático? Bueno, conozco una longitud. Sé que esta cosa vale, la longitud de la manivela son 3 pulgadas y la magnitud de la biela pues son 8 pulgadas. También, ¿qué otra cosa conozco de esta cosa? Bueno, conozco por acá el ángulo al cual está inclinado en este instante de tiempo la manivela, y este ángulo es de 40 grados. Y lo que me hace falta conocer es este ángulo en particular, que ahí el problema lo llama como beta. Entonces, vamos a resolver el problema geométrico. ¿Qué significa resolver el problema geométrico? Bueno, vamos a encontrar todos los ángulos y todas las longitudes de nuestro sistema en particular. Entonces, para esto, ¿de qué nos vamos a valer? Nos vamos a valer de trigonometría. Entonces voy a trazar por ahí un triángulo de distancias, que es el mismo triángulo que está por ahí. Entonces por aquí lo tengo, es este triángulo el que está trazado. Sé que esta longitud vale 3 pulgadas, esta longitud de por acá vale 8 pulgadas, sé que este ángulo vale 40 grados, y entonces lo que me hace falta calcular de este triángulo es el valor de este ángulo pequeño que está por acá, que vamos a llamar beta. Me hace falta calcular el valor de este ángulo de por acá, que vamos a llamar alfa, y también me hace falta calcular esta longitud, es decir, la longitud que existe en ese instante de tiempo en particular, desde el motor hasta donde está el pistón. Es lo que vamos a calcular primero. Para esto, pues Profe, no... Ajá. perdón, ¿no se tienen que convertir esas pulgadas a pies? No. Ah, ok. No. Bien. Entonces, pues lo que vamos a hacer es encontrar estos datos que nos faltan. ¿Qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar la ley de senos. La ley de senos, por ahí les encargué por favor que la leyeran más o menos. Espero que lo hayan hecho. La ley de senos establece que, bueno, primero vamos a nombrar a nuestro triángulo. ¿Qué significa nombrarlo? Pues vamos a darle nombre a los vértices. Este va a ser A, este va a ser B, y este de por acá va a ser C. Los vértices A, B y C. Y los lados opuestos de los ángulos se nombran con la misma letra, pero en minúscula. Entonces, este 3 se va a llamar A minúscula, este 8 se va a llamar C minúscula, y el lado más largo del triángulo se va a llamar B minúscula. Así es como se nombran los triángulos. Ahora sí, entonces, la ley de senos establece que el seno del ángulo A sobre su lado opuesto, y su lado opuesto obviamente es A, debe de ser igual al seno del ángulo B entre su lado opuesto, y esto a su vez debe de ser igual a C, al seno del ángulo C entre su lado opuesto. Sin embargo, yo de esto que acabo de escribir, pues ya conozco algunas cosas. ¿Qué conozco? Bueno, conozco
cuánto vale, por ejemplo, el seno de A, no lo conozco, es un dato que necesito, que requiero encontrar. El seno de A no lo conozco, pero sí conozco cuánto vale A. A vale 3 pulgadas. El seno de B no lo conozco. No conozco cuánto vale el seno de B, pero sí sé cuánto vale BA, no, tampoco sé cuánto vale B. Ok, no sé nada de esta en particular. Y ahora, seno de C, este sí lo conozco porque el seno de C es el seno de 40 grados sobre el lado C, y el lado C vale 8. Entonces, con esto que acabo yo de crear, puedo formar reglas de 3. ¿Qué es lo que voy a ocupar? Bueno, voy a ocupar, por ejemplo, solamente voy a ocupar el primer dato, el seno de A sobre 3, y la última igualación, el seno de 40 grados sobre 8. Y aquí yo puedo hacer una pequeña regla de 3 y despejar el seno de A. Si yo despejo el seno de A no va a ser otra cosa que 3 veces el seno de 40 grados entre 8. Ajá, 3 seno de 40 entre 8. Si ustedes me dan esa operación, por favor, se los agradecería mucho. 0.2614. Ok, muchas gracias. 0.24. 0.2614, vamos a verificar. No sé cuánto da, no tengo 0.2410. Ay, ok. .2410. Ok, 0.2410. ¿En qué tienen su calculadora? ¿En D o en R? En D. Ajá, debe estar en D. Debe estar en D porque estamos utilizando grados. Ok, entonces ahí está, vamos bien. Ahora, ahí yo no conozco cuánto vale el ángulo. Ahí lo que conozco es cuánto vale el seno del ángulo. Entonces, para despejar el ángulo, ¿cómo pasa el seno al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Arco seno. Ajá, pasa como arco seno o lo mismo, es seno inverso. 2410. Entonces, si ustedes aplican el seno inverso a 0.2410, van a encontrar el valor del ángulo. ¿Cuánto sería esto? $13.94. 13.94. Ok. 13.94 grados. Ya sabemos cuánto vale el ángulo A. Permítanme hacer esto pequeño. Ya sabemos cuánto vale el ángulo A, que hace referencia también a beta, que es el que está por ahí dibujado, a beta. Perfecto. Ahora, con estos datos que yo tengo, yo ya puedo calcular automáticamente cuánto vale el ángulo alfa, o lo que es igual a B. B igual a alfa, yo lo puedo calcular. ¿Por qué? ¿Cuánto deben de sumar los ángulos internos de cualquier triángulo? 180 grados. Entonces, 180 grados que deben de sumar, menos 40 que ya sé que hay por ahí, y menos 13.94 que acabo de encontrar. ¿Eso cuánto me da? 126.06. 126.06 grados. Entonces, geométricamente encontré cuánto vale alfa. Entonces, ya casi termino de resolver el problema geométrico. ¿Por qué? Porque ya conozco cuánto vale los ángulos dentro del triángulo. Lo único que me hace falta conocer es cuánto vale el lado B. Pero esto pues lo puedo encontrar fácilmente, nuevamente con la ley de senos o con la ley de cosenos. Sin embargo, la ley de senos es mucho más fácil. De aquí mismo, como ya tengo escrita la ley de senos, voy a mover esto por acá. Voy a mover esto, lo voy a hacer un poco más chico para que podamos ver. Ok, ahí está. Voy a volver a ocupar la ley de senos, pero ahora de aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. El seno de 40 sobre 8 lo voy a seguir usando, seno de 40 grados sobre 8. Ahora lo que voy a utilizar es la parte del medio de la igualación. Seno de B, ya sé cuánto vale B. ¿Cuánto vale B? B vale alfa, y alfa es 126.08. 126.08 grados entre el lado B, que es el que desconozco. Entonces, si yo hago aquí un despeje súper rápido, una regla de 3, el lado B va a ser igual a 8 veces el seno de 126.08 grados
entre el seno de 40 grados. ¿Sí o no? Y si ustedes hacen la operación esta que está por acá, pueden encontrar cuánto vale el lado B. ¿Me quisieran decir, por favor, cuánto vale B? $10.05. ¿Perdón? 10.06. 10.06. Estamos trabajando con pulgadas. Entonces, B vale 10.06 en pulgadas. Perfecto. Ya resolví el primer problema. Y el primer problema habla de un problema geométrico. Ya sé cuáles son las medidas y los ángulos dentro de mi triángulo que hace referencia a la posición del mecanismo en esa parte en particular. En ese instante en particular, perdón. Perfecto. Una vez que yo ya conozco esto, ya lo que resta es bastante, pues, digamos, sencillo. ¿Por qué? Porque lo que ahora necesito hacer es, pues, conocer la dinámica del mecanismo. La velocidad, el análisis de la velocidad del mecanismo. El análisis de velocidad no es más que analizar eslabón por eslabón y pues lo vamos a resolver con la teoría que nosotros ya sabemos que existen. Entonces, no sé si puedo borrar esto. No, no lo voy a borrar, voy a escribir hacia abajo. Lo único es que voy a necesitar el dibujito, ese que está por ahí. Bueno, voy a seguir por acá. Vamos a seguirle. Primero vamos a analizar el eslabón. Lo voy a escribir por acá. Vamos a analizar el eslabón. El eslabón AB. El eslabón AB, que no es más que el primer eslabón. Este eslabón que está por acá. El pequeñito. El eslabón AB sabemos que ¿cuánto mide? Vale 3 pulgadas. Vale 3 pulgadas. Por aquí sabemos que está a 40 grados. Entonces, de la teoría que ya estudiamos la clase pasada, nosotros sabemos que, ¿qué sabemos nosotros de la teoría? Bueno, sabemos que cualquier velocidad con respecto a un eje, a un radio de rotación, porque están de acuerdo que esto va a rotar con respecto a esto, es decir, esto si no tuviera un tope en el piso, seguiría rotando y rotando y rotando. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, el radio de rotación de este eslabón no es más que 3 pulgadas. Y nosotros sabemos que siempre la velocidad de cualquier cosa que rota con un radio en particular, la velocidad siempre es perpendicular al radio de rotación, siempre en cualquier punto, siempre, siempre. Eso lo aprendimos la clase pasada. Entonces, como esta cosa va en este sentido, la velocidad en el punto B debe de ser perpendicular al eslabón. Entonces, esta velocidad debe de estar a 90 grados con respecto a este eslabón que está por acá. Y también nosotros conocemos la fórmula para conocer la velocidad en ese punto. Conocemos la fórmula vectorial, sin embargo, la podemos extender para los análisis lineales que estamos haciendo. Es decir, la velocidad en B no va a ser otra cosa que el radio, en este caso vamos a colocar el radio AB o el vector de posición AB que multiplica a la velocidad angular de A hasta B. Estos datos yo los conozco. El radio sé que vale 3 pulgadas y la velocidad angular, ustedes me habían dicho por ahí cuando hicimos la conversión que no era otra cosa que 209.44 con sus respectivas unidades. Y al momento de calcular esto, nosotros nos damos cuenta que esto, ¿a qué va a ser igual? 628.32. Ok, 628.32. Y como es ya una velocidad lineal, las unidades son pulgadas sobre segundos. Perfecto. Acabo de obtener por acá la velocidad que experimenta la esquina del eslabón por el simple hecho de girar con respecto a un punto fijo, que es el punto fijo llamado A. Muy bien. Ahora, ¿qué me hace falta conocer de por acá? Bueno, me hace falta conocer un poco de su geometría. Vamos a trazar por acá una línea recta horizontal. Y yo voy a decir, recuerden que siempre que estamos hablando, voy a borrar esto de por acá, esto que noté, siempre que cuando hablamos de vectores, no solamente basta con entregar una magnitud, sino también tenemos que entregar una dirección, es decir,
a qué ángulo está dirigido este vector con respecto al eje de las X. Por eso tracé por ahí el eje horizontal, que es el eje de las X, con respecto a este punto que está por acá. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo que está aquí? Alguien que me quisiera decir, ¿cuánto vale ese ángulo? Profe, 40 grados. ¿Perdón? una pregunta del 209.44, ¿de dónde salió? Ahorita te respondo. ¿Cuánto vale el ángulo? 40 grados. No, no vale 40. ¿Estás de acuerdo? 45. Tampoco, no es adivinanza, no es adivinanza. ¿Estás de acuerdo que este ángulo es el que vale 40 grados? Porque Sí, por el son opuesto. alternos internos. Ese es el ángulo que vale 40 grados. Entonces, ¿cuánto valdría este ángulo? 50. Exacto, este ángulo valdría 50 grados. ¿Por qué valdría 50 grados? ¿Por qué valdría 50 grados? Este ángulo de aquí vale 50 grados. ¿Por qué? Este que está por acá, quedamos que vale 40 porque todos los ángulos que son alternos internos, es decir, este con este y también este con este, valen lo mismo. Es decir, si este vale 10, este vale 10. Y si este vale 170, este que está por acá también vale 170. Entonces, el ángulo que pinté en verde por ahí, ya sabemos que vale 40 grados. Otra cosa, un ángulo de este estilo, ¿cuántos grados tiene? 180. 180. Entonces, si este vale 40 y aquí sabemos que hay 90 grados porque este vector amarillo debe de ser perpendicular al radio, entonces 40 más 90 son ¿cuántos? Son 130, ¿están de acuerdo? Pero yo sé que todo este ángulo completo debe de valer 180, entonces ¿cuánto me hace falta para los 180? 50. 50. Y ahí es de donde sale ese 50 grados. Entonces, la manera correcta de representar la respuesta, la primera respuesta es de esta forma. La velocidad B es igual a 628.32 a 50 grados. Ahí está. Ya tenemos la primera parte. ¿Y qué hace? ¿Y qué significa este símbolo? Este símbolo que está aquí, el que acabo de dibujar. Bueno, no significa otra cosa que el ángulo que yo voy a medir cuando trazo un plano cartesiano va a ser este. Este ángulo es el que va a valer 50 grados, como está aquí representado. Es lo que significa nada más. Ahora, respondiendo a la otra pregunta que me hicieron hace un momento, ¿de dónde salió el 209.44? Bueno, sabemos que el 209.44 no es más que la velocidad angular, esta que está por acá. Voy a hacer pequeño el pizarroncito, no me gusta hacerlo, pero ya ni modos. Lo primero que hicimos hace rato, cuando empezamos el problema, fue nos dan una velocidad angular AB, es decir, una velocidad de rotación de la manivela AB, que es de 2000 revoluciones por minuto. Pero esta unidad no me sirve a mí de mucho. Entonces yo lo que hice, o lo que hicimos más bien, fue convertir RPM a radianes sobre segundo. Y entonces sabemos que la velocidad angular de la manivela AB es de 209.43 radianes sobre segundo. De aquí fue donde salió el dato. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí, profe, gracias. Ok, entonces hasta este momento ya terminamos de analizar el eslabón AB. ¿Por qué? Porque ya conocemos la única velocidad que nos interesa conocer. Esta velocidad que está por acá. Voy a hacer pequeño esto. Y aquí viene la parte interesante, la aplicación del movimiento plano. Ahora lo que vamos a analizar va a ser el eslabón BD según el dibujo. Entonces voy a escribir eslabón BD. El eslabón BD. Recuerden, para este tipo de... Profe, perdón, yo tengo una pregunta. Ajá. Perdón, ¿por qué aquí ya no calculamos la velocidad como un producto cruz? ¿Por qué tú crees que ya no lo calculamos como un producto cruz? Porque son No. vectores. Bueno, porque primero no tienes la respuesta, por eso me lo estás preguntando, ¿no? Bien, mira, Sí. ¿por qué no calculamos la velocidad como un producto cruz? Recuerda tú, en este caso nosotros estamos trabajando en el plano, es decir, estamos trabajando en el plano XY, ¿estás de acuerdo? Y en el plano XY, bueno, nosotros sabemos que tenemos Y, también tenemos J. Y cuando nosotros hacemos las multiplicaciones de Y por J, que son vectores, pues nos da un vector en K, un vector que es
perpendicular a los dos. Sería este vector que sale hacia afuera de tu pantalla. Pero en este caso, todas las velocidades, la velocidad, la tercera velocidad, o lo que sea que interprete el producto cruz, en este ejemplo, no está en un plano diferente, sino está en el mismo plano. De hecho, esto si quieres se los explico la próxima clase con más calma, o sea, ¿por qué no estamos utilizando el producto cruz para calcular las velocidades? Porque este tema, pues está todavía pendiente con ustedes. ¿Te parece? Entonces, no lo calculamos, digamos, como que en pocas palabras, porque estamos trabajando en En el plano. en el plano y no en el espacio. Ajá, y para el plano, o sea, cuando nosotros trabajamos en el plano, existen ciertas fórmulas que son aplicables, como esta que está por acá, que no es más que la misma que aplicamos en el espacio, pero aquí estamos hablando solamente de magnitudes. Magnitudes, es decir, recuerda que un vector está compuesto por una componente en X, Bx, más una componente en Y, más una componente en Z, ¿cierto? Este es un vector. Sí, Y la magnitud de B, que generalmente, bueno, a mí me gusta colocarla con estas dos barritas, que significa norma, no es más que la raíz de las componentes al cuadrado sumadas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros usamos las magnitudes de los vectores, no es necesario utilizar los productos cruces. Aquí nosotros estamos utilizando magnitudes, es decir, sabemos que esto vale 3 pulgadas, pero si nosotros quisiéramos ser más exactos, pues calculamos la componente en X, que sería 3 coseno de 40, la componente en Y 3 seno de 40, y la velocidad angular, pues la velocidad angular está sobre el eje K, y al final de cuentas hacemos el producto cruz y nos da lo mismo, ¿sí? Pero aquí no estamos utilizando componentes vectoriales, aquí estamos utilizando magnitudes para hacer nuestro problema. Esta sería la respuesta, pero se los quería explicar en la siguiente clase. sí, gracias. Ok, muy bien. Tenemos el eslabón BD, ya está. Bueno, no, el eslabón AB completo. Ahora tenemos que analizar el eslabón BD y no nos va a alcanzar la clase, la hora. Bueno, el eslabón BD, ¿cómo está el eslabón BD? Bueno, el eslabón BD es un eslabón que está más o menos en este sentido. El eslabón BD, este es B, este es D. Sabemos que tiene una magnitud, bueno, una longitud de 8 pulgadas, y también tenemos conocimiento de otras cosas del eslabón. ¿Cómo qué conocimientos? Bueno, tenemos el conocimiento de que aquí en B hay una velocidad aplicada, la velocidad BB, que ya la conozco porque la calculé anteriormente, es esta que está por acá, y esta velocidad está aplicada a un ángulo, lo voy a escribir por acá, de 50 grados con respecto a la horizontal. ¿Qué otra cosa sabemos? Bueno, sabemos que la velocidad que está aplicada aquí, ¿hacia dónde se dirige según nuestro mecanismo? Recuerden que nuestro mecanismo era así y aquí hay un pistón que se movía hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo del movimiento de la manivela. En este caso, ¿hacia dónde se movería este pistón? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Derecha. Exacto, La derecha. hacia la derecha, y tiene el movimiento restringido, solamente puede hacer este movimiento, puede hacer esto o esto, siempre, dependiendo de cómo se mueva la manivela, si así o así. Entonces eso se va a mover de esta manera o de esta manera. Entonces, como en este instante de tiempo en particular, la manivela se está moviendo en este sentido, entonces el pistón se va a dirigir en este otro sentido. Entonces, por acá ya yo conozco otra velocidad, o más bien conozco la dirección de la velocidad en D. ¿Qué otro dato conozco? Porque también conozco otro dato que calculé por ahí. Conozco este ángulo. Cuando resolví el problema geométrico, este ángulo lo llamábamos como beta, y beta tenía una magnitud. 13.94. Ok, gracias. 13.94 grados. Perfecto. Y ahora, este eslabón o el análisis de este eslabón sí lo vamos a analizar con el movimiento plano general para encontrar cuánto vale la velocidad en D, que es uno de los puntos que nos pide, y cuánto vale la velocidad angular AB, que es otro punto que nos pide. Entonces, para hacer esto, hay que recordar que el movimiento plano, esto que está aquí es el movimiento plano de un cuerpo rígido. Entonces lo voy a escribir como movimiento plano. El movimiento plano de un cuerpo rígido
nosotros lo podemos expresar primero como una traslación. Entonces, voy a volver a dibujar mi cuerpo rígido por ahí, que está, pues digamos, está feo. Este es el cuerpo rígido BD. Ahora, que nosotros lo que tenemos que hacer primero es definir cuál es el que vamos a decir que se va a trasladar. ¿Cuál queremos que se traslade? ¿El vector B o el vector D? Ustedes díganme. Es igual. Los dos, ¿no? No, recuerda, B. recuerda, tenemos que elegir uno para que se traslade. Recordar que la traslación significa que la velocidad en cualquier punto del cuerpo rígido va a ser la misma, pero tenemos que elegir un vector en particular. ¿Qué vector queremos que se traslade? El D. Ok. Entonces, si nosotros queremos que se traslade el vector D, el vector D está hacia este punto. ¿Qué quiere decir? Que todos los puntos del cuerpo rígido van a experimentar una velocidad hacia la derecha con la misma magnitud que va a ser BD. BD, BD, BD. Y a esta cosa nosotros la vamos a llamar como traslación. Pero sabemos que el movimiento plano no es más que la suma de una traslación que ya dibujamos ahí, más una rotación con respecto al eje que se traslada. Entonces, por acá voy a volver a dibujar el cuerpo rígido. ¿Cuál fue el eje que se trasladó? El vector que se trasladó a B o D. Dijimos que el vector que se iba a trasladar es el vector D. Por lo tanto, el eje de rotación va a estar con respecto a D, porque se está trasladando. Entonces, la rotación, como esto se va a mover hacia la derecha, el cuerpo rígido va a tender a girar en este sentido. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Sí lo visualizan? Ok. Entonces, como el cuerpo rígido va a girar en este sentido, o más bien, este eslabón va a girar en este sentido, entonces debe de existir un vector perpendicular al eje de giro, este vector que va a estar aquí, y este vector nosotros lo vamos a llamar como el velocidad en A visto desde D. Este va a ser mi vector A visto desde D. Ahora, ¿qué sabemos de este vector? Nosotros tenemos que estudiar su geometría. ¿Qué geometría nosotros sabemos de este vector? Para empezar, nosotros sabemos que aquí que este ángulo que está aquí, el blanco que estoy dibujando, es el ángulo beta. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Entonces, como este es beta, sabemos que aquí también hay beta. Por lo tanto, ¿cuántos grados habría aquí? En el otro lado. ¿40? ¿Por qué 40? ¿Cuánto vale beta? 13.90. 13.94. Ajá, si aquí hay 13.94 y aquí hay 90, ¿cuántos hay aquí? Que es el ángulo que me interesa, porque es el ángulo al cual está aplicado el vector AD. ¿Cuánto habría ahí? 76.06. Perfecto. Ahí habría 76.06 grados. Entonces, con esto que acabamos de realizar aquí, nosotros ya podemos calcular lo que nos está pidiendo el problema. Ya podemos calcular podemos calcular los vectores. ¿Por qué? Bueno, primero, tengo un vector en D que está dirigido hacia acá. Ya voy a construir mi triángulo. Este va a ser el origen, le voy a poner O. Este va a ser mi vector en D. Tengo un vector B, que es este que está por acá, que sé que está a 50 grados con respecto a la horizontal, y también sé que tiene una magnitud. La magnitud de B, bueno, por ahí anda, es de, se las digo, es de 628.32, y aparte tengo un vector A visto desde D, que bueno, aquí me equivoqué en la notación, no es así. Y el último vector, es decir, el vector que acabo de calcular, es este vector que está por acá. Este es el vector B, es B visto desde D, perdón, no es A, ahí me equivoqué. Solamente es error en notación porque este punto es el punto B, entonces sería B. Y también sabemos, ¿qué otra cosa sabemos de este vector? Bueno, sabemos que baja a un ángulo
por ahí me lo acaban de decir, de 76.06 grados. Entonces, ya con esto, voy a moverme hacia acá. Ya con esto nosotros podemos calcular todo lo que queramos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el vector B, ya sabemos la magnitud del vector B. El vector B, por ahí arriba en los cálculos, sabemos que vale 628.32 pulgadas entre segundos. Podemos conocer este ángulo. ¿Quién me quisiera decir cuánto vale este ángulo y por qué? ¿Cuál ángulo, profe? Este que está acá. Es 53.94, profesor. 53.94. Ajá. No me consta. Sí, 53.94. Sí, vale eso. Sí, Ok. ¿Por qué? Porque, bueno, al sumar los dos ángulos, que es de 50 más 76.06 y restarlos por el 100, por 180, Ajá. a ese resultado. Ok. Lo que acabas de decir es que los tres ángulos internos de un triángulo deben de sumar 180, ¿cierto? Ajá. Perfecto. Entonces de aquí yo ya fácilmente puedo aplicar la ley de senos y es lo que vamos a hacer ya como paso final. La ley de senos me dice el seno, por ejemplo, vamos a llamarle A este, bueno, a este vamos a llamarle B y a este vamos a llamarle C. El seno de A, que es 76.06, ¿entre qué debería de ir el seno de 76.06? ¿Entre qué longitud debería de ir? 628.32. Ok, exactamente. Recuerden que siempre trabajan el ángulo con su lado opuesto, siempre, siempre. Entonces, como estoy trabajando con 76.06, debo de colocar sobre él su lado opuesto, y su lado opuesto ya sé que vale 628.32, y esto debe de ser igual a cualquiera de los otros dos porque no los conozco. Vamos a decir, por ejemplo, el vector, bueno, vamos a poner el vector en D aquí abajo y arriba el seno de qué debería de ir. 53.94. Ok, No. exactamente, sí. 53.94. Así. Este es el vector en D, entonces debe de ir con su ángulo Sí. opuesto, que es 53.94, está perfecto. Entonces de aquí yo puedo hacer el despeje de la velocidad en D. La velocidad en D no va a ser otra cosa que 628.32 por el seno de 53.94 grados entre el seno de 76.06 grados. Y entonces por acá yo encuentro súper rápido cuánto es el valor de B. ¿Cuánto es el valor de la velocidad en D? Por favor. Con su calculador ustedes pueden. Velocidad en D. 523.34. ¿En qué unidades? Pulgadas sobre Radianes. segundo, ¿no? Ok, perfecto. Y aquí ya tenemos la primera respuesta, porque recuerden que nos piden la velocidad en el punto D. Y bueno, también recuerden algo muy importante, que no solamente basta con dar la magnitud de la velocidad, sino la dirección. Sabemos que este vector está dirigido hacia la derecha, ¿sí o no? Según todo lo que hemos trazado. Perfecto, ya sabemos cuánto vale el vector en D. Ahora vamos a encontrar cuánto vale el vector B visto desde D. Pero bueno, para esto también ya está sencillo porque ya conozco todos los datos. Vamos a colocar el vector en B visto desde D sobre el seno de qué ángulo sería. 50. Ajá, sería el seno de 50 grados. ¿Por qué? Porque aquí estoy utilizando este lado, entonces su ángulo opuesto sería este. Entonces, el seno de 50 entre cualquiera de las otras dos, porque ya conozco todo. Pero nada más para utilizar el dato nuevo que ocupamos, bueno, entonces esto debe de ser 523.34 sobre el seno de 53.94. Entonces, aquí si ustedes hacen la regla de 3, pueden fácilmente encontrar que la velocidad B vista desde